¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de Economía y Mercados. A nombre del licenciado Rafael Castillejos Guízar, presidente del Club de Industriales de Chiapas, y del mío, Enrique Alberto Vázquez Constantino, es un alto honor que nos estés acompañando esta noche. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y que está teniendo una importancia muy grande en los últimos días. El tema de hoy se llama productividad basada en la innovación. Es importante que nosotros tengamos como base de un crecimiento económico sano y de desarrollo, más en un estado de Chiapas, que lo vamos a estar comentando a continuación, de que tenemos que enfocar toda nuestra fuerza en incrementar la productividad, y es por ello que basándonos en la innovación, ya sea con trabajo de investigación científica, tecnológica, empírica, holística, generemos esa labor. Es por ello la importancia del programa del día de hoy. Agradeceré enormemente tus comentarios a lo largo del programa a través de las redes sociales o el número de WhatsApp que va a estar mostrándose a lo largo del programa. También agradezco infinitamente los diferentes correos electrónicos que hemos recibido, también los mensajes por Facebook, en donde nos mencionan algunos temas de interés de cada uno de ustedes. Por supuesto que los estamos tomando en cuenta e incluyéndolos en los temas que estamos tratando también el día de hoy. Pues bien, vamos a iniciar con el tema y vamos a hablar sobre la competitividad para la productividad. Tenemos que ser competitivos, pero vamos a ir comentando algunos datos que nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, el sueldo promedio de las personas que trabajan en la formalidad en la Ciudad de México es de 8,674 pesos. Sin embargo, en Chiapas, una persona que también trabaja de manera formal, el promedio del salario es de 6,715 pesos. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué esta diferencia? Si estamos en un mismo país, compartimos las mismas leyes, la similar idiosincrasia. Sin embargo, ¿por qué la diferencia? Y podemos explicarlo que es por la baja productividad o la alta productividad. Vamos a hacer un recuento de todo ello, pero pongo en comentarios esto que nos llama mucho la atención. También de que Chiapas, prueba de ello, lo vemos reflejado en los sueldos, en los salarios, en los ingresos, en las utilidades de las empresas, de que para el 2012 Chiapas ocupábamos el lugar 28º a nivel nacional y para el 2014 descendimos 2 lugares en este rubro y obviamente nos está afectando directamente en los bolsillos de todos los que vivimos en esta entidad. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que tenemos que generar? Uno de los elementos que está disminuyendo nuestra competitividad y que tenemos que atender, tanto los del sector privado y como del sector público, tenemos que aprender a coordinarnos, tenemos que mejorar esos canales de coordinación que tanto mal nos ha hecho el no hacerlo de forma correcta, pues las condiciones socioeconómicas en las que nosotros estamos viviendo en nuestro estado. Por ejemplo, un punto fundamental, el comercio exterior. El 56% del comercio internacional, las exportaciones, se concentran en 5 estados del país, que es Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es decir, solo estos 5 estados de la República Mexicana concentran y generan el 56% de las exportaciones de México. Y 3 estados del país, entre ellos Chiapas, sumamos
menos del 3% del comercio internacional. También hemos detectado que quienes tienen una mayor conectividad, es decir, están interactuando con las diferentes partes del mundo a través de los negocios, son los estados. En el caso de México, en las entidades federativas, el 54% han incrementado en el ingreso per cápita de aquellos habitantes de los estados donde se ha invertido con mayor fuerza en la conectividad. Esto significa que nosotros tendríamos que estar aprendiendo de lo que han hecho otros, y basta con ver los países, sea Estados Unidos, varios países de Europa, de Asia, quienes tienen una mayor conectividad, pues obviamente son los países más ricos. Nosotros en Chiapas, pues obviamente carecemos de una conectividad adecuada, y es un elemento que nos está mostrando los diferentes estudios e investigaciones que se han realizado y que podríamos estar aprovechando con mucho mayor fuerza. Se señala también que los estados del país que más están invirtiendo en conectividad y que más están aprovechando dicha conectividad, para el 2050 se estiman que tengan condiciones similares a la calidad de vida que tiene Corea del Sur. Sin embargo, en los estados donde se siga no invirtiendo en esa labor, estaríamos en condiciones similares como la de Mongolia o Irak. Si nos percatamos, obviamente son condiciones críticas, condiciones de oportunidad, pues obviamente tenemos que aprovecharla y estudiarla, analizarla, proponer de manera conjunta diferentes políticas públicas y también estrategias empresariales que nos permitan aprovechar al máximo esta situación. Otro punto que son las industrias competitivas. ¿Qué produce un estado pobre comparado con un estado rico? Por ejemplo, lo que hemos encontrado como una especie de común denominador, que los estados que presentan un número mayor de pobreza están exportando productos como frutas, azúcar, carne, es decir, productos con bajo valor agregado. Sin embargo, los estados que presentan una mayor competitividad, una mayor riqueza, son aquellos estados en los que se están fabricando aviones, partes de aviones, celulares, televisores, automóviles. Es decir, actividades con un mayor valor agregado, como comentábamos en un programa anterior, con un grado de complejidad mayor. Otro punto es el de energía. Nosotros tenemos que ir orientando todo nuestro esfuerzo en generar una infraestructura energética inteligente. Es decir, tomemos algunos puntos medulares en este tema. Por ejemplo, los estados con gasoductos, es decir, los que hemos detectado que presentan una mayor actividad industrial, tienen una participación del 23% en el Producto Interno Bruto. Los que no, solamente el 10%. Es decir, 18 estados que tienen gasoductos tienen o más bien generan el 81% de la actividad industrial de nuestro país. Mientras que los 14 estados restantes, sin gasoductos, pues únicamente participan con el 19% de una actividad industrial. Si nosotros hemos identificado que los estados que presentan un mayor nivel de industria son los estados que tienen mayor competitividad y por ende una mayor productividad y como resultado con una mayor riqueza y por ende una mejor calidad de vida, la energía es fundamental.
Entonces también es otro elemento que tenemos que estar atendiendo y que sería extraordinario que nuestros legisladores en nuestro próximo presupuesto, pues obviamente también se estén invirtiendo las cantidades de recursos necesarios para poder contar con esos recursos energéticos que nos permitan incentivar la industria. También otro tema que es muy importante y amén de la caracterización que tenemos. Este es un punto muy fuerte, muy crítico en el caso de la formalidad laboral. En Chiapas, el 79% de la población económicamente activa está en una actividad de informalidad. Es decir, casi 8 de cada 10 chiapanecos se dedican a una actividad de manera informal. Eso ha traído como consecuencia que el 76% de la población también presente un grado de pobreza. Contrario al caso de Nuevo León, donde el 37% de la población económicamente activa se dedica a algo informal y ellos tienen un 20% de nivel de pobreza. Es decir, está altamente correlacionado y obvio, en condiciones críticas como la de Chiapas, pues no queda más que para muchos estar trabajando en la informalidad. Pues obviamente es el gran reto. Esto no son discursos, no basta con discursos o con tomarse las fotos o con crear diferentes programas que sirven para nada. Tenemos que identificar claramente cuáles son las ventajas comparativas reveladas de cada población, de cada sociedad, trabajar para que la población, la fuerza económicamente activa, pues obviamente tengan un trabajo formal, que se puedan generar esas empresas que permitan esa labor. También déjame comentarte, vamos a comparar el caso de la Ciudad de México con algunos municipios de Chiapas. Por ejemplo, una persona que trabaja en la formalidad en la Ciudad de México tiene un ingreso aproximado de 8,674 pesos, mientras que en Chiapas, el mejor municipio, tiene un ingreso de 6,715 pesos en la formalidad. Estoy hablando del mejor municipio, que sería Tuxtla Gutiérrez, hablando desde este punto, en este indicador. En la informalidad, en la Ciudad de México, una persona gana más de 6,700 pesos, y en Chiapas, una persona que se dedica a la informalidad gana aproximadamente 2,515 pesos mensuales. Esas son las condiciones en las que nos encontramos y obviamente tenemos que recapitular, tomar acción, tomar decisiones, alinear políticas públicas para que ya no se estén haciendo propagandas, insisto, a esos programas que verdaderamente van contrarios a la productividad y que solo incentivan la flojera, la no productividad, lo que se conoce coloquialmente como el paternalismo, en donde todo, pues obviamente nos lo tienen que estar dando. También un tema que pareciera contradictorio, pero es algo fundamental. Lo que ocupamos son más empresas, es decir, lo que habíamos señalado, se necesitan más empleos formales, por ende se ocupan más empresas. Y aquí, por eso señalaba lo contradictorio, no es tanto estar incentivando políticas públicas para abrir empresas más rápido, como lo señalábamos en otras actividades, eso no es mejora regulatoria, eso es una pequeña parte de lo que significaría la mejora regulatoria, pero si utilizamos todo el presupuesto, toda la fuerza de esas instituciones para esos sistemas, pues obviamente estamos perdiendo el tiempo. Lo que tenemos que hacer es cómo hacer que esas empresas
se mantengan con mayor tiempo, que sean longevas, que no solo se abran rápido y cierren rápido también, no, sino que se mantengan en el mercado, y eso es el gran reto que tenemos todos nosotros. También datos importantes en el caso de la formalidad, lo que comentábamos hace un momento. Estados como Oaxaca únicamente tienen 4 empresas por cada 1,000 personas adultas registradas ante el Seguro Social, mientras que en Querétaro, por ejemplo, tienen 23 empresas registradas al Seguro Social por cada 1,000 personas adultas. Y, por ejemplo, en el caso de Guerrero, el 4% de las empresas tienen tienen menos de 10 empleados. Sí, el 4% de las empresas de Guerrero únicamente tienen más de 10 empleados, corrijo. Mientras el caso de Nuevo León es el 11%, tienen más de 10 empleados. Ahí la diferencia, y un punto fundamental, la educación pertinente. Si tenemos más educación, por consecuencia vamos a tener menos informalidad. Es por ello que tenemos que trabajar de una manera conjunta. Diferentes resultados de trabajos de investigación, estudios que se realizan en ese tenor, señalan que las políticas públicas en materia de educación, los programas de estudio, principalmente en aquellas en las que se entrena para el trabajo, como en el caso de los CONALEP o los CECATI, tienen que orientarse de acuerdo a las agendas estatales de innovación. Sin embargo, también, si eso sirve de parámetro, tenemos que ser muy congruentes, tenemos que ser disciplinados e inteligentes para que establezcamos y elaboremos agendas estatales de innovación, pero acordes a nuestra realidad, que de verdad funcionen, que no sean materia de ocurrencia o de cómo se pelean algunos por los presupuestos públicos para poder orientar y que se alineen a algunas actividades económicas que interesen a unos cuantos personajes. Aquí tenemos que quitarnos de esa situación y poder dirigir estos programas, tanto por ejemplo en el caso de los CECATIs, que están generando a esa fuerza trabajadora, pero también alineados a esas agendas de innovación. Pero también un llamado para que esas agendas de innovación realmente expliquen las características de cada una de esas entidades, y también con base a estudios de prospectiva se puedan realizar de verdad ese tipo de agendas. Por ejemplo, encontramos que en los 32 estados del país, por ejemplo, en los CECATIs, se ofrecen estudios de belleza, etcétera, etcétera. Pero el caso de Jalisco es el único estado del país que atienden temas, por ejemplo, de electrónica automotriz. Eso nos da un parámetro, una idea de cómo se están alineando estas labores. Bien, ahora, el no ser productivos está generando también niveles de pobreza muy, muy, muy fuertes y trae como consecuencia algo que conocemos como desigualdad. La desigualdad vamos a comprenderla como la brecha que hay entre las personas que trabajan pero generan ingresos limitados con las personas que también realizan actividades y que generan una mayor cantidad de ingresos. Esa brecha, entre más alejado esté, se conoce como una mayor desigualdad. La clave de esto es que nosotros establezcamos estrategias y políticas públicas y también
dentro del sector privado, delimitar también estos alcances de la productividad con la finalidad de reducir la desigualdad. Hemos detectado que en las sociedades que tienen un mayor nivel de desigualdad, pues son las sociedades que más problemas socioeconómicos presentan. Por ejemplo, una baja calidad en educación, problemas en el suministro de servicios de salud, mayor delincuencia. Entonces, tenemos que aprender a reducir la desigualdad. ¿Cómo vamos a reducir la desigualdad? Pues obviamente estableciendo este tipo de políticas en donde fortalezcamos esta labor de asociatividad, de aprovechar la ciencia, la tecnología, la innovación para poder mejorar las condiciones de vida de una sociedad. Los lugares que han conseguido acumular y aglomerar la diversidad de capacidades y conocimientos, como en el caso de en Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal y Comitán, ya es donde se tiene, pues obviamente, un mayor cúmulo de este tipo de conocimientos. Podríamos estar aprovechando para detonar diferentes actividades industriales ahí y que a la vez sean polos de desarrollo para los municipios que están cercanos. Tienen que ser esos polos de desarrollo que podrían estar siendo una estrategia adecuada para la reducción de la desigualdad. También tenemos que comprender que los factores totales de la productividad son claves específicamente para el desarrollo de nuestra economía. ¿Cuáles son esos factores de la productividad? Encontramos, por ejemplo, el capital. Tenemos que establecer políticas en donde los empresarios, los emprendedores puedan acceder a los recursos económicos, al financiamiento. Si nosotros en México, por ejemplo, tenemos uno de los spreads financieros más altos del mundo, es decir, el spread financiero es la diferencia entre la tasa activa, es decir, lo que cobran los bancos por prestar dinero, contra la tasa pasiva, es decir, lo que los bancos pagan por tener el dinero ahí. Esa diferencia es muy alta en nuestro país, y aparte de ello, el acceso a este financiamiento pues a veces no es de lo más sencillo. Fortalecido con una baja cultura financiera de los empresarios, de los emprendedores, en donde no tienen una contabilidad adecuada, no pagan impuestos, no tienen en orden su documentación, que también eso inhibe el otorgamiento de ese financiamiento. Es decir, tenemos que trabajar en esa filosofía de una manera muy inteligente. Otro factor es la parte del trabajo, incentivar la cultura del servicio, del trabajo, del amor a nuestro trabajo, de ser disciplinado. Si voy a hacer un trabajo, lo tengo que hacer muy bien, tengo que ser muy profesional, no tiene que dar cabida a lo que le llamamos estar de flojos o hacer que como que trabajo y verdaderamente no estar haciendo esa labor. Nos hace mucho daño. Lo hemos señalado en varios foros. Por ejemplo, hemos comparado cuánto produce un chiapaneco en la gran mayoría de los municipios aquí en Chiapas, comparado con el municipio de Monterrey, y es casi 4 veces lo que produce una persona de Monterrey comparado con un chiapaneco. Es decir, no es posible que se ocupen a 4 personas de acá de Chiapas para producir lo que produce
una persona de Monterrey. Este estudio lo hicimos en el sector comercio. Pero, ¿por qué pasa así? ¿Por qué sucede eso? Hemos encontrado casos muy importantes de chiapanecos que han emigrado a otros lugares y son muy competitivos, tienen diferentes actividades y ganan igual o mucho más que en promedio de los lugares a donde se van. Sin embargo, aquí, ¿por qué entre nosotros no podemos mejorar esa competitividad? Son de esos grandes enigmas que tenemos que resolver muy pronto. También la parte de la energía es otro de los factores de la productividad. Lo mencionaba hace un instante. Si nosotros no tenemos gas, por ejemplo, la industria es muy costosa aquí en nuestro estado. Tenemos que tener fuentes de energía menos cara para que podamos ser productivos y competitivos. También otro factor es la de las materias primas. Tenemos que dejar de ser nada más suministradores de recursos básicos. Tenemos que aprender también a darle ese valor agregado, trabajar con una mayor complejidad, y también la parte de los servicios, que es fundamental, entre ellos el de transporte público, terrestre, aéreo, marítimo, ya sea de bienes o de personas. Se han hecho diferentes estudios y uno de los elementos que tenemos que corregir y darle una solución es al transporte público de personas, que es altamente costoso. Hemos encontrado, por ejemplo, en la región de Los Altos, que trasladarse de una comunidad a San Cristóbal de las Casas le cuesta a cada una de las personas alrededor de 40 pesos diarios, solo el ir de esa comunidad a San Cristóbal y regreso. Eso significa que gran parte de su ingreso diario pues lo tiene que estar pagando en el transporte público de pasajeros. Es como una especie de un impuesto ahí a su salario que tenemos que corregir. Tenemos que aprender qué han hecho en otras sociedades y que han invertido en transportes públicos eficientes, económicos, sustentables, y es ahí el llamado a las autoridades también para que corrijamos lo más pronto posible esa situación, porque si no, no estamos atendiendo los diferentes factores de la productividad y que van a incidir de manera directa en mejorar la competitividad y por consecuencia la riqueza de nuestra sociedad. Si analizamos, estamos explicando por qué en nuestra sociedad chiapaneca las condiciones son críticas. Mencionábamos hace rato que cerca de 8 de cada 10 chiapanecos pues presentan un grado de pobreza. La innovación como estrategia para cumplir con estos requerimientos de la productividad. Si nosotros aprovechamos el conocimiento de las diferentes empresas, nosotros hemos encontrado que en la totalidad de las empresas en donde hemos hecho estudios, están realizando actos de investigación. Sin embargo, no todos saben que están haciendo investigación. Es por ello que tenemos que entrenarnos todos para aprovechar el talento de cada una de las personas que colaboran en las empresas. Incentivamos el registro de las empresas e instituciones, valga la redundancia, para darle formalidad a sus trabajos de investigación ante el RENECIT, que es el Registro Nacional de Empresas Científicas y Tecnológicas, en donde es una puerta para que le demos la formalidad necesaria a los trabajos de innovación. Encontramos, por ejemplo, que países como Israel
tienen cercano a 9,000 investigadores por cada millón de habitantes, mientras que en nuestro Chiapas lindo y querido apenas tenemos un poquito más de 50 investigadores por cada millón de habitantes. Eso es un gran reto, tenemos que trabajar y ponemos a disponibilidad, ahí están nuestros contactos a través de redes sociales, correo electrónico y el número de WhatsApp, que a través del Club de Industriales de Chiapas y el Centro de Investigación y Estudios del Sector Privado, el CIESEM, podemos coadyuvar de manera directa con su institución y con su empresa para que podamos hacer este registro. También crear direcciones, coordinaciones o áreas de investigación o de innovación al interior de las mismas empresas, coadyuvar para que los mismos colaboradores de las empresas sean quienes integren estas áreas especializadas donde se aproveche el talento de todos ellos y por ende vamos a mejorar las condiciones de productividad en las empresas. Eso es algo muy importante y que tenemos que trabajar. En materia de las regiones socioeconómicas de Chiapas, ¿cómo están? ¿Qué es lo que nos pueden presentar? Pues obviamente tenemos como un denominador condiciones críticas en la mayoría de las zonas de Chiapas. Por ejemplo, en la región central, metropolitana, en Tuxtla Gutiérrez, tenemos pues las condiciones mejores, llamémoslo, en el estado. Sin embargo, déjame comentarte lo siguiente. El 51% de los habitantes de Chiapas radican en comunidades rurales, mientras que a nivel nacional ese porcentaje únicamente corresponde al 23% de la población. En México, la tasa de crecimiento en los últimos 10 años han sido de las más bajas de América Latina. Únicamente hemos crecido alrededor de 1.3% anual en promedio, solo encima de Guatemala y Haití. Sin embargo, en Chiapas, únicamente hemos crecido en promedio en los últimos 10 años 0.2%, pero es con petróleo. Sin petróleo hemos decrecido un 0.2%. No como Guerrero y Oaxaca, que también están en condiciones muy críticas, pero ellos han presentado crecimientos de alrededor de 1.4% anual. Nuevo León, por ejemplo, tiene una aportación al Producto Interno Bruto superior al de Chiapas casi en 4.4 veces. Pero así como se menciona que hay varios Méxicos, también hay varios Chiapas. Solo el caso de Tuxtla Gutiérrez, los habitantes de Tuxtla Gutiérrez ganan o generan 8.5 veces más que las personas que viven en Aldama y Mitontic. Esas son las condiciones en las que nos encontramos en nuestro Chiapas, en nuestro México, y como vemos, no son muy de que nos llene de orgullo, que nos llene de bienestar, por supuesto que no. Tener a 8 de cada 10 chiapanecos en condiciones de pobreza es algo crítico. Que 94 centavos de cada peso que circula en nuestro estado sea dinero que dé el gobierno. Ya hemos visto que en los últimos años se han invertido miles de millones de pesos en bienestar de la sociedad. Sin embargo, las cifras de pobreza indican que eso no ha servido hasta el momento. Tenemos que encontrar esa fórmula, que es lo que nosotros podríamos estar generando en los próximos meses y tratar de encontrar esa
esa fórmula, esa estrategia que nos permita resolver de tajo esta labor. De entrada es corrupción, es quitar corrupción, es entender que si hacemos actos de corrupción, pues obviamente vamos a tener condiciones críticas para nuestro Estado. También tenemos que resolver los problemas que tenemos de coordinación entre los diferentes entes públicos y entes privados. No hay esa coordinación, no hay esa labor, nos estamos enfrascando en qué fue primero, el huevo o la gallina. Por ejemplo, hay lugares en donde tienen baja competitividad, las personas no están preparadas para trabajar en asociatividad, en algunas actividades industriales, y las industrias, los empresarios industriales no llegan a esos lugares mientras las personas no se entrenen para poder dar atención a estos requerimientos. Y las personas que están ahí no se entrenan mientras no tengan una necesidad de exigirles ese tipo de conocimiento. Entonces, estamos en ese juego que no ayuda en nada al crecimiento económico de nuestro querido Chiapas. También es urgente mejorar la conectividad. Tenemos que aprender a mirar a otros lugares de nuestro planeta, tenemos que aprender a exportar, tenemos que aprender a producir con calidad, tenemos que aprender a trabajar en asociatividad, en no trabarnos los pies entre nosotros. La competencia no está entre nosotros. Chiapas, somos todos los que vivimos aquí, los que hemos nacido aquí y queremos lo mejor de Chiapas, lo mejor para todos los chiapanecos. Por eso a veces es contrario el bloquear el acceso a la competencia. Eso no nos ayuda. Tenemos que aprender a ser competitivos, entrenarnos en esa labor para mejorar nuestras condiciones. Y también incentivar una mayor complejidad en las diferentes actividades que realicemos, y es fundamental en todo lo que hagamos en los próximos meses y años para el bien de Chiapas. Estamos frente a una gran oportunidad, empezando con los empresarios del Soconusco, que hace unos días estuvimos en Tapachula celebrando un coloquio, zonas económicas especiales, análisis y perspectivas después de la declaratoria, en donde fuimos testigos de una amplia participación ante un auditorio lleno, con una extraordinaria participación de empresarios, investigadores, académicos y de los empresarios de todo el sector industrial, del sector primario, de productores, etcétera, etcétera. Y con una apertura, todos quienes quisieron hablar, tuvieron la oportunidad de hacerlo, y eso fue lo valioso. Es una muestra de que en Chiapas queremos ser protagonistas de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento socioeconómico, y el llamado hacia todos los chiapanecos que trabajemos en hacer lo correcto, en trabajar con una mayor asociatividad, con una mayor complejidad, resolver esas trabas que tenemos en la coordinación entre los entes públicos y privados, y obviamente mejorar esas características y por obvias razones nuestra conectividad. Tenemos que mejorar nuestras carreteras, puertos, aeropuertos, el internet. Tenemos que lograr muchas cosas. Pues bien, invitamos a todos ustedes a que nos den sus comentarios, son muy valiosos, agradecemos a cada uno de ellos y los esperamos en la siguiente emisión. A nombre del licenciado Rafael Castillejos Guízar, presidente del Club de Industriales de Chiapas, y del mío, Enrique Alberto Vázquez Constantino, los esperamos en la siguiente emisión. Muchas gracias.
privado. Público y privado es la voz de una sociedad que necesita ser escuchada, con un dinamismo audaz, divertido y analítico, con los temas de interés políticos, culturales, sociales y todo lo que los chiapanecos necesitamos saber. Expresamos sin temor a ser callados, un espacio para ti, un canal de televisión transmitido por internet que rompe barreras. Logramos lo que pocos se atreven a hacer. No solo informamos, sino educamos de manera divertida. Público y privado es la señora de la casa, el bolero, el empresario, el niño. Público y privado eres tú. Somos todos.